tenemos este cuadro aquí para comentar algunas cosas, ¿no? Cuando sospechamos un infarto vértebro-basilar o de la circulación posterior, tenemos algunas características. Afectación ipsilateral del nervio craneal con déficit motor o sensitivo contralateral. El síndrome alterno que alguna vez nos han enseñado, ¿no? O sea, nervio craneal en un lado y vía larga en el otro lado. ¿Ya? Puede haber déficit motor sensitivo bilateral, como en un loquetín, ¿no es cierto? Puede haber enfermedad oculomotora, una oftalmoplegia internuclear, ¿no? Parálisis de nervios oculomotores o parálisis de la mirada vertical u horizontal, ¿no? Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas, ¿no? Entonces, también una hemianopsia homónima, también. Todo eso es territorio posterior, ¿ya? Y de acuerdo a dónde esté el nervio craneal afectado, eso me da el nivel, ¿ya? Entonces, yo con el nervio craneal ubico el nivel de la lesión, ¿ya? Porque con la vía larga no voy a poder ubicar, lo ubico con el nervio craneal. Entonces, si la lesión es mesencefálica, donde estoy señalando, debe estar el tercero comprometido, o el cuarto en todo caso. Si es puente, el quinto, ¿no es cierto? O quizás, si es la parte inferior, sexto, séptimo. Y el resto, 9, 10, 11, 12, bulbo, ¿no es cierto? Entonces, el nervio craneal me da la localización a nivel del tronco. ¿Está bien? Y generalmente me da un síndrome alterno, pues un nervio craneal en un lado y déficit de vía larga en el otro lado, ¿ya? Porque ustedes saben que las vías se decursan, pues, ¿no es cierto? En la pirámide y todo eso, por eso es alterno, ¿no? Muy bien, entonces aquí la respuesta es la A, afasia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sigamos, la pregunta 13. La arteria de la hemorragia de Charcot habitualmente es rama de... Bueno, ahí habría que saber ese dato puntual de anatomía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, miren, esta es la cerebral media, ¿ya? Aquí está la cerebral media. La cerebral media, en la parte inicial, tiene estas arterias, que son las arterias lentículo-estriadas. La arteria más grande es la arteria de Charcot, ¿ya? Son arterias penetrantes. Esta es la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior. Igual tiene arterias penetrantes. La arteria más grande de estas es la arteria recurrente de Hübner, ¿ya? Que va al núcleo caudado y a cápsula interna. Y el infarto de esta arteria recurrente de Hübner nos daría más o menos esta imagen, ¿ya? Entonces ahí está, arteria recurrente de Hübner, rama de la arteria cerebral anterior, eso les podrían preguntar. ¿Qué va? Irriga la cabeza del núcleo caudado, la porción anterior del núcleo lentiforme, brazo anterior de cápsula interna, ¿ya? Y de estas arterias lentículo-estriadas, la más grande es la arteria de Charcot, ¿ya? Entonces, la arteria de la hemorragia de Charcot habitualmente es rama de la cerebral media, ¿ya? Y esta es la explicación de por qué un infarto a este nivel, o sea, al inicio de la cerebral media, me puede dar hemiplegia, porque se compromete la cápsula interna y toda esta parte superficial. Entonces me da trastorno de función mental superior con hemiplegia. ¿Entienden? En cambio, un infarto lacunar, que solo me compromete, digamos, la cápsula interna, me puede dar hemiplegia, pero sin trastorno de función mental superior. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, clínicamente uno se puede ubicar bastante bien en dónde está la lesión. Muy bien, respuesta a la C. Siguiente, ¿puede ser causa de hemorragia subaracnoidea? Todas, ¿no es cierto? Muy bien. El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es por la letra E, ¿no es cierto? Ya les he comentado un caso, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Obviamente si vemos sangre en la tomografía, ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? En algunos casos podemos hacer angioten o angioresonancia o incluso angiografía, ¿no?
Pero aún así, a veces no se demuestra aneurisma. Entonces la punción lumbar también es importante. ¿Ya? La letra E, muy bien. Bueno, si encontramos una focalización, ¿no? Podríamos quizás esperar hasta revisar bien la tomografía, ¿no? Pero si digamos ya hay focalización, probablemente la hemorragia sea grande, ¿no? No creo que sea tan pequeña que no se ve en tomografía, ¿no? Entonces, habitualmente se debe ver en tomografía, ¿no? Pero si el paciente está en coma o tenga una focalización, claro, podría esperar y, bueno, revisar bien la imagen, ¿no? Claro. Pero ya si el paciente está así, debe verse la hemorragia en la tomografía, ¿no? O sea, sería un poco probable que no se vea en la tomo. El tratamiento fibrinolítico con TPA está indicado en los pacientes con ictus isquémico agudo. ¿Cuál es el tiempo de inicio de tratamiento que ha demostrado ser eficaz? 3 horas, ¿ya? Eso es lo que está habitualmente establecido, pero como les decía, ya se puede hacer también hasta 4.5 horas, ¿ya? Y en este gráfico van a ustedes ver, ¿no?, la explicación de esto, ¿no? Y es bueno hacer la trombolisis lo más rápido que sea posible, ¿no? Entonces, a veces decidir si es un TIA o un infarto puede ser difícil, ¿no? Entonces, pero como les decía, el TIA se resuelve muy rápido. Si el paciente tiene déficit, normalmente se tromboliza, ¿no? No se ve si es o no un TIA, sino se tromboliza nomás. Y aquí tienen ustedes un rango, ¿no?, del beneficio, digamos, que se obtiene a los 3 meses con la trombolisis, donde estoy señalando, y el tiempo en el cual se usa el medicamento, ¿ya? Entonces, cuando se usa en forma más temprana, digamos a los 60, 70, 80, 90 minutos, el beneficio es mucho mayor. ¿Se dan cuenta? A medida que va pasando el tiempo, el beneficio va siendo menor. Entonces, aquí tenemos 1, por debajo del 1 no hay beneficio, por encima hay beneficio. Entonces, habrá mayor beneficio cuando se usa más pronto. Cuando se usa en forma más tardía, ya el beneficio quizás no exista o sea poco. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, entonces la letra E. ¿Cuál es la locación más frecuente de la hemorragia cerebral intraparenquimatosa? Putamen, ¿no es cierto? Ahí está, no se olviden. Putamen. ¿Ya? Siguiente, a ver. Varón de 65 años que presenta un cuadro de hemiparesia facio-braquial izquierda y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad. ¿Qué dicen? Un TIA, ¿no es cierto? Pero quizás si a este paciente le hacemos resonancia, podemos objetivar algún infarto pequeño. Porque, como es tanto tiempo, generalmente deja alguna lesión ya, ¿no? Entonces, claro, para efectos de la pregunta es un TIA, pues, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la C. Y para recordar nomás que si es que en la pregunta de repente nos hacen un poco más difícil y nos ponen de qué arteria, ¿no? Cerebral anterior, cerebral media, etcétera, tendría que ser cerebral media, ¿no? Si es facio-braquial, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No es cierto? Tendría que ser cerebral media, ¿ya? La respuesta es la C. A ver. Paciente de 60 años que ingresa por diplopia al mirar a la izquierda, desviación de la comisura bucal a la derecha, con incapacidad para cerrar el ojo y disminución de fuerza en el lado derecho. ¿Cuál es? Bueno, este es un poquito más difícil ya, ¿no? Entonces, quizás habría que hacer un pequeño gráfico, ¿no? Para poder comentar. Vamos a ver, ¿ya? Aquí tengo algunas figuras. Entonces, les había comentado, ¿no?, que en el tronco cerebral el nervio les da el nivel de la lesión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí está mesencéfalo, ahí está el tercero, el cuarto, aquí está la protuberancia con el quinto, en la parte inferior está el sexto, séptimo, octavo, y luego ya vienen los otros, ¿no? 9, 10, 11, 12. ¿Está bien? Entonces, en la pregunta dice, diplopia al mirar a la izquierda. ¿Ya? Ese es uno. Desviación de la comisura bucal a la derecha. O sea, si la boca se desvía a la derecha, la parálisis es del lado
izquierdo. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Incapacidad para cerrar el ojo izquierdo. O sea, tiene parálisis periférica, ¿no? Facial izquierda. Entonces, eso me está dando un séptimo izquierdo, ¿no es cierto? Ahí me está dando la localización. Y también me está dando un sexto. ¿Por qué? Porque el paciente mira hacia la izquierda y este sexto de la izquierda no hace este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, este gira y este no. El paciente tiene diplopia al mirar hacia la izquierda. Si mira para el otro lado, no hay diplopia porque este corre normal. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, la localización me está hablando de 6, 7. ¿Sí? Ahí tengo 6, 7. Ya. Luego dice, disminución de fuerza en la extremidad derecha. Me está dando un síndrome alterno. ¿No es cierto? Entonces, la localización está a este nivel, en la parte inferior del puente. ¿Sí? Me está dando, miren, aquí está el facial y aquí está el sexto. Aquí está la lesión. ¿Está bien? Y como la vía piramidal, supongamos que este es el lado izquierdo, ¿ya? A ver. Mejor este, ¿ya? Para ustedes. Supongamos que este es el lado izquierdo. Entonces, la vía piramidal viene, digamos, por acá, por donde estoy señalando, baja y cruza y se va hacia el lado derecho. Por eso me da la hemiparesia derecha. ¿No es cierto? ¿Me siguieron? ¿No? Entonces dice disminución de fuerza en las extremidades derechas. Por eso. Entonces, aquí está otro dibujo, ¿no? Como les decía, los nervios craneales me dan la localización. Aquí está el tercero a nivel del mesencéfalo. En la parte del puente, ahí está el quinto, ¿no es cierto? En la parte baja del puente, sexto, séptimo. Y en la parte del bulbo, los otros, ¿no? 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahí está, ¿no es cierto? Se trata de un ictus pontino, es en el puente, en el lado izquierdo, porque el nervio craneal les está dando la localización, ¿no? ¿Está bien? Bueno, este está regular, digamos, ¿no? Porque si acá les ponen pontino izquierdo, pontino derecho, ahí sería un poco más difícil, ¿no? Habría que precisar muy bien, ¿no? Pero recuerden que el nervio craneal es quien les da la localización, ¿ya? La hemiparesia, ¿no? Porque la vía se decusa, pues, ¿no? Entonces compromete el otro lado, ¿ya? Los problemas de tronco normalmente dan síndromes alternos. Un nervio craneal en un lado y vía larga en el otro lado, ¿ya? El facial es que dice, ¿no? Desviación de la comisura hacia la derecha. ¿Por qué jala a la derecha? Porque ese lado está bien. Como el otro lado no funciona, no jala, pues no hay fuerza, entonces se va para el otro lado, ¿sí? Claro, eso les puede confundir, ¿no? Al momento de leer, hay que leer atentamente cuando viene ese tipo de preguntas. Muy bien, la respuesta es la B, ¿ya? Siguiente. La respuesta es la B, ¿ya? Siguiente. A ver, ¿qué dicen? La B. ¿Y si hubiera un infarto frontal cortical? Ya. ¿Qué es lo que nos están describiendo acá? Una afasia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comentar algo de las afasias y volvemos a la pregunta. El lenguaje, ¿no?, está relacionado con ciertas áreas del cerebro. Entonces, ya habíamos comentado el área de Broca, el área de Wernicke. Existen otras estructuras importantes como el giro angular, el giro supramarginal, ¿ya? Entonces, el lenguaje está representado en el hemisferio izquierdo en la mayoría de personas, incluso en los zurdos. Y este dominio se adquiere incluso antes de que el niño empiece a hablar, ¿ya? Y el hemisferio que contiene estos centros para la comprensión y producción del lenguaje se conoce como hemisferio dominante, ¿ya? Entonces,
Bueno, el área de Wernicke, ¿no? Área sensorial o receptiva del habla, está en la parte posterior del área 22, en la circunvolución temporal superior, contiene los mecanismos para la comprensión y formulación del lenguaje. Y el área de Wernicke se proyecta hacia el área de Broca a través de fibras de asociación en los fascículos arqueado y longitudinal superior. Es un detalle anatómico que hay que recordarlo porque a veces se afectan esta conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca y me da un tipo de afasia, ¿ya? Que vamos a verlo. Entonces, ¿qué cosa es la afasia? ¿No? Es la falta de comunicación por el lenguaje. Eso significa, ¿no? Etimológicamente. La afasia es la dificultad o la pérdida de la facultad de expresarse por la palabra, escritura u otros signos o de entender el lenguaje hablado o escrito. Eso es afasia, ¿ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de afasia que existen. Broca, transcortical motora, Wernicke, transcortical sensorial, afasia de conducción, la afasia anómica y la afasia global. La afasia de Broca, como ustedes recordarán, es un paciente que no puede hablar, ¿no es cierto?, pero sí puede entender. La afasia de Wernicke, el paciente habla y habla y habla, pero no comprende, no entiende. Y además dice pues parafasias, neologismos, ¿no? Porque no comprende muy bien. Entonces, la afasia transcortical motora se parece al Broca, por eso lo he separado. Y la afasia transcortical sensorial se parece al Wernicke. Las afasias transcorticales se caracterizan porque repiten. Ahora les voy a mostrar un cuadro, ¿ya? Repiten. Entonces, se parecen a las que he mencionado, ¿ya? Pero su característica es que repiten. Bueno, uno le dice, repita, y le menciona una palabra o una frase y repite el paciente. No es exactamente colar, sino sí puede repetir. Ahora les voy a explicar un poco más. La fase de conducción es cuando se afecta esa conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke. Se afecta esos fascículos y viene la fase de conducción, ¿ya? Luego está la fase anómica, cuando el paciente, uno le muestra algo y no nomina, ¿no? O sea, te dice, esto sirve para escribir, es de color azul, no sé, pero ¿cómo se llama? Y no puede decir, ¿no? Esa es la fase anómica. Y la fase global, cuando el paciente no habla, no entiende, está mudo. ¿Ya? Esos son los tipos de afasias. Entonces, en este cuadro tenemos las principales características. Para evaluar una afasia, nosotros evaluamos su fluencia, o sea, cómo habla, ¿no? Su fluencia. No importa si habla bien o mal, su fluencia. Evaluamos su comprensión, ¿ya? Si entiende o no entiende. Repetición, nominación. Y aquí falta la lectura y la escritura. Todo eso nos permite evaluar una afasia. Entonces, como les decía, en la afasia de Broca, el paciente no habla, o sea, tiene una forma no fluente, ¿no es cierto? O telegráfica. De repente dice sí, sí, no, ahí no más, ¿no? Nada más. Su comprensión es buena, o sea, uno le da una orden y entiende bastante bien. Su repetición es pobre porque no habla, pues, ¿no es cierto? Y su nominación también es pobre porque no habla. La transcortical motora, como les decía, se parece a un Broca. O sea, es no fluente, tiene buena comprensión, su nominación será variable porque este tipo de afasia habla un poco más que el Broca, pero su repetición es buena. ¿Ya? Entonces por eso digo que se parece a un Broca y la característica es que repite. ¿Ya? Entonces, las transcorticales se caracterizan por su buena repetición. La otra afasia, la Wernicke, es una afasia fluente, el paciente habla y habla y habla, pero como no entiende muy bien, habla pues cualquier cosa, dice parafasias, neologismos, inventa palabras, etcétera. Su comprensión será pobre, su repetición también es pobre y su nominación es pobre, ¿no? Porque no entiende, ¿está bien? Y la transcortical sensorial o sensitiva se parece a un Wernicke, igual es fluente, su comprensión es pobre, su nominación es pobre, pero repite, ¿está bien? Luego está la fase de conducción, ¿no?
como les decía, donde se interrumpe la conexión entre el área de Wernicke y Broca, es una fascia fluente. El paciente puede hablar, entiende muy bien, ¿no? Pero no puede repetir. ¿Ya? El paciente no puede repetir y también tiene dificultades en la nominación. Entonces, repítale y no puede repetir. ¿Ya? Luego, la fascia anómica, ¿no? Es una fascia fluente. El paciente habla, ¿no? Comprende muy bien. Repite, también repite muy bien, pero no puede nominar. Uno le muestra un lapicero y no puede decir que es un lapicero. ¿Ya? Y la fascia global es no fluente, el paciente no habla, no comprende, obviamente no repite ni no nomina, está mudo. ¿Ya? Entonces, en resumen, para que no se confundan con tantas cosas, Broca no habla pero comprende. Wernicke habla pero no entiende. Las transcorticales repiten. La transcortical motora se parece a un Broca y la transcortical sensitiva se parece a un Wernicke. ¿Ya? Luego, la de conducción no repite. Y la anómica no nomina. Y la global, todo está afectado. ¿Ya? Entonces, eso sería en resumen. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta nos hablan de un lenguaje espontáneo escaso, casi mutismo, o sea, es no fluente, dificultad para evocar palabras en la nominación probablemente, muy leve trastorno de la comprensión, entiende muy bien y repite correctamente. O sea, se parece a un Broca, pero repite. O sea, es una transcortical motora. ¿No? De repente en la pregunta podrían preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de fascia es? Transcortical motora. ¿Está bien? Y es una lesión frontal izquierda porque es el área del lenguaje. Pero no es cortical, es profunda. ¿Ya? Por eso es transcortical, ¿no? No es exactamente un Broca, sino es parecido a un Broca. ¿Ya? Entonces está bien, la respuesta es la B. ¿Ya? Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Dice, ¿cuál es falsa? Las hemorragias subaracnoideas o las hemorragias podemos dividirlas en traumáticas y no traumáticas. ¿Ya? De las hemorragias subaracnoideas, las más frecuentes son traumáticas. ¿Ya? Son las más frecuentes. Felizmente, porque imagínense que las por aneurisma sean más frecuentes, ¿no? Habrían muchos más casos de HCA. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar las otras alternativas. Dice, la prueba diagnóstica más eficiente es la tomografía sin contraste. ¿Sí? Es cierto, ¿no es cierto? Es lo más útil. Un 10% de los pacientes fallece antes de llegar al hospital. Eso también es cierto. Ustedes habrán escuchado que estaba en el baño, se duchó y se murió, ¿no es cierto? Una hemorragia. Así es, puede ser fatal. Una angiografía negativa no descarta el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática. Puede ocurrir. A veces uno le hace angiografía y no ve el aneurisma. ¿Ya? Si el cuadro clínico es compatible, pero la tomografía es normal, lo más prudente es mantener al paciente 24 horas antes de alta. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer si el cuadro clínico es compatible con hemorragia subaracnoidea y la tomografía es normal? Punción lumbar. Entonces no le puedo dar de alta. ¿Sí o no? ¿No? Entonces eso no es correcto. ¿Sí? La respuesta es la letra E. ¿Está bien? Con trucos viene esa pregunta, ¿no? Ya. Siguiente. ¿Cuál es la fascia más frecuente? No. Es la fascia anómica. Es la fascia más frecuente. ¿Ya? Fascia anómica. Siguiente. ¿Cómo se denomina el síndrome que cursa con agrafia, agnosia, confusión derecha-izquierda y acalculia? German. Por lesión parietal. ¿Ya? Entonces, bueno, puede haber esa pregunta, ¿no? Letra B.